Hola, bienvenida, bienvenido al día 2 de la Escuela del Placer. Venimos del día 1 donde la base nuevamente, así como el primer año, también fue el amor y expandirnos y abrirnos en el amor. Creo que eso es necesario para poder habitar el placer, para poder sostener el desafío que conlleva trabajar y mirar y observar ciertas temáticas. Así que con esa base de haber aprendido algo sobre el lenguaje del amor y cómo brindarte también amor, vamos hoy con esta segunda temática. Quizás ya lo escuchaste hablar, quizás sos experta, experto en temáticas tántricas de equilibrio entre el sagrado femenino y el sagrado masculino, y quizás es la primera vez. En ambos casos, te invito a que te quedes para poder aprender y revisar qué significa esto, estas teorías, este conocimiento, que para mí ha sido muy revolucionario, ¿no? Habitar estas dos energías, el matrimonio interior en relación al placer y a la sexualidad y al deseo y a la excitación. También de alguna manera va a ser base para entender un poco más el día de mañana. Así que espero que te haga muy, 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 muy bien. Paso a compartir pantalla. Día 2, energías femeninas y masculinas y su impacto en nuestra sexualidad y nuestro placer. Entonces, lo primero que quiero aclarar es que cuando hablo de femenino y masculino, no hablo de hombre y de mujer. Voy a estar hablando sobre todo de nacer en cuerpos con vulvas y nacer en cuerpos con pene, porque esto tiene impacto. Esta frase que suelo mencionar de Emily Nagoski de somos hechos de las mismas partes, solo que organizadas de manera diferentes. Entonces, un cuerpo con vulva o un cuerpo con pene en esencia es lo mismo, anatómicamente es muy parecido, solo que la organización de nuestros genitales son diferentes y esto va a tener impacto en lo energético, en lo físico, en lo bien tangible también, como vamos a ver mañana cuando vamos la ciencia de la excitación y la ciencia del deseo, que es diferente en los diferentes cuerpos. Entonces, no necesariamente nacer en un cuerpo con vulva equivale a ser mujer, ni nacer en un cuerpo con pene equivale a ser hombre. Entonces, tenemos por un lado el sexo biológico, que simplemente nos dice con qué genitales nacimos y no nos dice nada todavía sobre nuestro género. Nuestro género es una construcción social de lo que implica, ¿no? Como, ok, nacer con vulva significa ser mujer significa ser así y así. Bueno, eso es lo que con el tiempo estamos aprendiendo a desarmar y a que el género es una decisión. Puede haber género femenino, puede haber género masculino, pero también género no binario, género queer y tantas otras formas, ¿no? Hay cantidad de géneros como somos personas en el planeta y esa definición quizás es la única válida, ¿no? Como nos podemos expresar de un montón de maneras. Entonces, el sexo biológico son los órganos con los cuales nacimos, el género es una construcción social con la cual nos podemos identificar, que a veces es igual a lo que el cuerpo dice que es un cuerpo con vulva, es una mujer, y a veces no lo es. Y luego está también la expresión de género, que tampoco tiene que equivaler a nuestra identidad de género. Quizás yo me siento no binaria, pero me expreso de manera femenina, o quizás yo me siento un hombre y me expreso como una mujer, ¿no? Entonces la identidad de género y la expresión de género tampoco siempre tienen que coincidir. Y luego, mucho más adelante, viene la orientación sexual, que poco tiene que ver con nuestro género, porque no importa en qué cuerpo hayas nacido, te puede gustar y atraer quien te gusta y que te atraiga. Pero entonces cuando vos o en algún momento me escuches decir mujer, me voy a referir a un cuerpo con vulva, aunque voy a intentar cambiarlo y cada vez más mencionar cuerpo con vulva y cuerpo con pene. Y cuando hablo, si se me escapa hablar de hombre en vez de cuerpo con pene, me refiero a una persona que nació con un pene. Porque esto tiene implicancia en un montón de cosas, como vamos a ver hoy, como vamos a ver también mañana. Entonces acá tenemos lo que hemos aprendido, que es un cuerpo de mujer, y lo que hemos aprendido, que es un cuerpo de un hombre, pero en este caso específico vamos a hablar de las diferencias en relación a nuestros genitales y lo primero o el primer impacto energético que esto puede llegar a tener. Si nos imaginamos que nuestros cuerpos son como baterías o pilas, que tenemos polos positivos y negativos, es diferente haber nacido en un cuerpo con vulva a haber nacido en un cuerpo con pene. El polo negativo del cuerpo
con vulva es en los genitales. Entonces, los genitales, en el caso de este cuerpo, que están adentro, ¿no? Yo miro abajo y no puedo ver mi útero, no puedo ver mi vagina, puedo ver quizás partes de mi vulva, el monte de Venus, los labios, con ayuda del espejo puedo ver quizás los labios internos, el clítoris, el piso pélvico y la entrada de la vagina, pero el resto está adentro, ¿no? Como adentro del cuerpo. Allí es donde recibimos en el caso de la mujer o del cuerpo con vulva, todo aquello que nos penetra, literal y metafóricamente. Entonces pueden ser unos dedos, una lengua, un pene, un juguete, pero también puede ser energías, ¿no? Externas, ¿no? El polo receptivo está ahí en nuestros genitales. También almacenamos en nuestro útero y por eso la energía que, una de las hermosas metáforas que podemos tener para el útero es que es como un cuenco que recibe, que almacena, que procesa, que es capaz de algo líquido hacer algo sólido, ¿no? Como de tomar el esperma y junto con un óvulo fecundado crear un bebé. O sea, el poder del útero es infinito y es inmenso y es mágico, pero también guardamos las memorias de aquello que nos dolió, las memorias de cuando nos penetraron sin consentimiento, de los abusos, de todo tipo de dolores, de los bebés que tuvimos, de los bebés que nos hubiese gustado tener y que fallecieron, los abortos espontáneos, los abortos inducidos, las parejas con las cuales nos compartimos. Entonces muchas veces pasa en este momento cuando doy este tipo de charlas que es como, oh no, me estás diciendo que todas las parejas que tuve, tipo, están ahí como en el útero, como, no sé, ay no, cuánto fantasma, cuánta cosa que quiero liberar. Y como, bueno, respiremos. Inhalá y exhalá, y es verdad que tu cuenco guarda las memorias de lo vivido por mucho tiempo y que tiene un impacto energético, además de físico, de las personas con las cuales te compartís, pero es nuestro útero también mágico, porque es nuestro útero el que es cíclico y una vez al mes se deja morir, ¿no? El endometrio se libera, sale por el cuello del útero hacia la vagina y hay un proceso de purificación, no porque estés sucia, porque no estás sucia, sos perfecta así como sos, sino porque también a nivel energético es importante para la mujer que esto suceda, para el cuerpo con vulva. Y así como algo se cree, algo también se desprende y se va. Entonces puedes aprovechar las siguientes menstruaciones para ayudar a liberar las memorias uterinas que no querés que te habiten, ¿no? Hay muchas magias y Hacia la Tierra es una escuela que comparte mucho sobre cómo habitar ser un cuerpo con vulva. Entonces ahí eh, yo recibo, tomo y también decido activamente qué y quién entra en mí, ¿no? Como la posibilidad del cuerpo con vulva de poner barreras, decir sí, no, hasta acá, quiero, no quiero, gracias pero no gracias, fuera de acá, ¿no? Toda esa posibilidad, no por ser el polo negativo en los genitales, me tengo que abrir a todo lo que aparezca siempre y estar sumisa y querer, o no puedo ser una persona deseante que va hacia lo que quiere también desde la genitalidad, ¿no? Vamos a estar hablando solo de energías. Y el polo positivo está en los pechos, en el corazón. Podemos imaginarnos esto de positivo hacia afuera, ¿no? Y dónde va nuestra opulencia, nuestra sexualidad hacia afuera, no es en los genitales que van hacia adentro, sino en los pechos. Hay algo redondito, abierto, que da nutrición, abrazo, contención, o da la teta. El polo positivo está ahí. En el caso de los cuerpos con penes, estas energías son inversas. Entonces, en vez de aludir a los genitales como un cuenco, podemos aludir al falo como una flecha, ¿no? Va hacia afuera, entrega, em, penetra la tierra, es la energía en nosotras y nosotros que penetra, que va hacia la meta. El polo positivo en los hombres o en los cuerpos con pene está en su genitalidad, en su falo. Da la semilla, entrega la eyaculación, da hacia afuera, ¿no? Incluso podemos pensar en un pene erecto con esa determinación como una flecha. Y en el polo negativo, en su caso, está inverso, que en el caso del cuerpo con vulva, pues está en el pecho. Entonces llega, y es importante que también las personas con pene aprendan a recibir desde el corazón, ¿no? Porque
hay tanta impronta a que esto no está bien, y bueno, la verdad es que estás muy muy bien, y el amor a un cuerpo con pene llega también, la contención a través del pecho, del corazón. Entonces, la importancia de recibir el amor expansivo que abre, que genera espacios, que posibilita, en los cuales también se puede entregar, ¿no? Como hay mucho dolor ahí también, en que es como si el hombre o la persona con pene tiene que ser solo positivo, solo entregar, solo sostener, solo hacia afuera, y la verdad es que no tiene por qué ser así. Entonces, esto es algo que marca una diferencia entre haber nacido en un cuerpo con pene y haber nacido con un cuerpo con vulva. Esto significa que el cuerpo con pene es energía masculina y el cuerpo con vulva es energía femenina. No, todas y todos tenemos la danza perfecta de tejer estas energías, estas polaridades, y justamente para realmente sacarle el jugo al placer, poder habitar nuestra sexualidad, que la sexualidad sea un puente a algo más elevado, nos convierta en mejores personas, nos conecte más con la vida, hace falta el tejer interiormente ese matrimonio interior entre mi femenino y mi masculino, independientemente de mi sexo, de mi identidad de género, de mi expresión de género, de mi orientación sexual, independientemente de todo eso. Esto es muy importante. Y, por ejemplo, la humanología en el yoga nos explica, la humanología es la ciencia psicológica dentro del yoga, que las energías a veces van cambiando. Entonces hay momentos en la vida de un cuerpo con pene donde puede prevalecer la energía femenina o a veces prevalece la energía masculina, pero siempre vamos a buscar que esto esté lo más posible en equilibrio, y eso es lo que vamos a ver ahora, a continuación. Entonces, hay muchas maneras en las cuales podemos aludir al femenino y al masculino. Sol y luna, Shiva y Shakti, dar y recibir, guiar y seguir, leader y follower. Bueno, hay muchas maneras, pero ambas cosas son muy necesarias integrarlas. Y una manera que me gusta mucho para entender, realmente entender qué es mi sagrado femenino dentro mío, qué es mi sagrado masculino dentro mío, es pensar en nuestros genitales y sobre todo en nuestras semillas, ¿no? Como nuestras semillas explican mucho de cómo son estas energías en nosotras y en nosotros. Pero por favor, lo más importante entender, muchas veces nos enganchamos con esto, bueno, el sagrado femenino, ay, el sagrado masculino. Entonces, si habito el sagrado femenino, tengo que ponerme polleras, y si habito el sagrado masculino, tengo que ir decididamente atrás de mis metas. Todo eso sí, pero para mí lo que hace que una energía sea sagrada es que incluya la energía contraria. Entonces, como y el yin y el yang, ¿no? Si yo soy femenino, si masculino, se va a lo sagrado, algo que se desequilibra, puedo hacer daño, puedo causar dolor. Lo mismo, si soy masculino y no incluyo el femenino en mí, lo mismo, ¿no? O sea, sería uno de los ejemplos, no sé, un CEO o una CEO, ¿no? Dueña de una empresa que se come el mundo y no le importa nada. No importa si es mujer o hombre, eso puede causar mucho daño. Entonces, para mí, lo que hace que esto sea sagrado es que el femenino incluya al masculino como el yin y el yang, o ahora vamos a ver cómo funcionan los espermas y los óvulos. Entonces recién empecé con el cuerpo con vulva, entonces voy a empezar a hablar de la sagrada energía masculina. Habíamos hablado de que el órgano sexual es externo, es un órgano sexual dador, el polo positivo, ¿no? Va hacia afuera. Y si pensamos en esta energía masculina, es también lo que nos lleva hacia la meta, que nos impulsa a la acción, que nos impulsa a salir de lugares, eh, y de poder ir hacia un cambio. Entonces, el esperma, que es la semilla que sale del falo, en el caso del hombre, de cómo funciona la anatomía, se vuelve a generar cada 72 días. Entonces, si sos un cuerpo con pene, sabe que los espermas que hoy quizás eyaculas, fueron generados hace 72 días. Y esto es muy importante también para entender que el hombre también es cíclico, que tenemos que dejar de decir que la masculinidad es lineal y que el hombre siempre es el mismo, sino que los ciclos de la testosterona influencian, la espermatogénesis influencia, y también en un cuerpo con pene hay ciclicidad, solo que es más lenta y por ende puede parecer lineal, no es tan rápida como es el ciclo femenino. Entonces, estos espermas solo 72 días desde que se crían hasta que se eyaculan, por decirlo así,
y si no se eyaculan empieza un proceso que no pasa nada, y eso es muy importante también de saber, que no es que tenés que eyacular todos los días, al contrario, el Tao y el Tanta explica que a medida que van avanzando las personas con pene a edad, la recomendación es eyacular cada vez menos, y a su vez la eyaculación forma parte del placer, y creo que es importante no rigidizar tampoco en ninguno, ¿no? Ni eyacular todo el tiempo, ni cuando eyaculas está mal, y lo digo porque muchos caminos espirituales invitan a la inyaculación, que es algo maravilloso, que es la posibilidad para que el hombre sea multiorgásmico, pero ahí a veces también hay rigidez de que como si eyacular no fuera espiritual, y no es así. Como el Tantra lo abraza todo y todo está bien, simplemente hacer las reflexiones es muy importante. Me fui un poco del tema, me traigo el esperma. Es muy rápido, es mucha cantidad. Se dice que hay una cierta competencia para llegar hacia la meta, se mueven en zigzag y va por todos lados. Entonces podemos pensar en el masculino así, ¿no? Como aquella cosa que me saca rápido de lugares, que puedo sostener muchas cosas, que hay una competencia interior de querer ser mejor y optimizar e ir hacia la meta, puedo moverme con determinación. Genial. Pero acá se estudió algo muy interesante, porque antes se pensaba que los espermas solamente son competitivos, entonces que el masculino solamente es competitivo. Y de hecho se aprendió de que no es del todo así. El masculino, este sagrado masculino que estamos hablando, como ejemplo, mirando el esperma, cómo funciona, los espermas cuando son eyaculados y, por ejemplo, dentro del cuerpo de una mujer, ya saben y se ayudan mutuamente. Ya los que salen como más atrasito saben que no van a llegar a fecundar el óvulo porque hay muchos campeones que están ahí adelante, pero van a empujar al esperma que está adelante, como van a hacer ese esfuerzo, decir, dale campeón, y ayudan y empujan con todo empáticamente para llegar a la meta. Entonces, ya en la imagen del esperma masculino podemos ver cómo incluye esto de apoyarse mutuamente que alude al femenino. Entonces, el sagrado masculino incluye el femenino. Algunos de los desafíos que vamos a estar hablando del masculino, sobre todo en el día 4, cuando hablamos de genitalidad, es esto, ¿no? De que el pene se ve, pero que también que dependa del acto sexual, al menos el falocéntrico que creemos, que hemos aprendido que todo depende de eso, depende de un pene erecto. Hay mucha presión puesta ahí, desde el tamaño a que esté erecto, a que tiene que brindar mucho placer antes de poder pensar en tener un orgasmo él, como bueno, todas esas cosas las vamos a ver sobre todo el día jueves, ¿no? Vemos una imagen muy bella que equivale al masculino, puede ser la imagen del sol. ¿Y alguna vez has visto un sol que dice, bueno, no sé si voy a brillar, no sé, por ahí me desvío, por ahí mi rollo del sol no lo voy a llevar a la tierra, sino lo voy a llevar a otro lado, o quizás me apago, quizás ni brillo? No, ¿no? El sol es como constante, determinación. Un rayo de sol va a la velocidad de la luz y penetra, entrega, genera fotosíntesis, o sea, súper decisión hacia la meta y no hay posibilidad de que eso no ocurra. Entonces, eso es el masculino en vos, no importa en qué cuerpos hayas nacido. Imagínense y ya empiezan a hacer como abrir las antenitas porque esto es importante en relación al placer y al deseo. En sánscrito al pene nos referimos usando la palabra lingam, y después voy a hablar un poquito más de eso. Y el masculino en voz piensa en problemas y en soluciones. Entonces, el masculino en mí pensaría, no sé, al armar esta escuela de placer, bueno, pero ¿cómo hago si más de 100 personas vienen a Zoom? Bueno, nada, creo un coso que diga, solo las primeras 100 personas entran en vivo. Ok, lo tengo que grabar en YouTube, perfecto. Bueno, pero ¿cómo hago? ¿Cómo hago para que les llegue el link de YouTube? Ah, ok, bueno, lo pongo oculto porque entonces no sé qué. Ah, pero a ver, podría llegar a ser que a algunas personas no les lleguen mail. Bueno, tengo que estar atenta al celular siempre antes por si a una persona no le llegó el mail. Todo ese tipo de problemas y soluciones es el masculino en mí, ¿no? Veo algo, lo enfrento y pienso en cómo solucionarlo. El masculino rige el tiempo, entonces por eso puedo mandarte los mails, por eso empiezo puntual las reuniones y termino puntual, no es que me quedo hablando millones de horas, sino bueno, dije que 1 hora, entonces en 1 hora se abre y se cierra el Zoom.
Esa es la capacidad del masculino, que perfectamente puede ser hombre, y eso es un buen ejemplo de por qué no está ligado a nuestra genitalidad, y ser súper impuntual, ¿no? Entonces, pero el masculino, si podés trabajarlo, una manera de trabajar el masculino es trabajar y ver tu relación con el tiempo. Y el masculino va hacia la meta. En el Tantra, el masculino, la energía masculina, alude a Shiva. Shiva es una deidad, también forma parte de una trinidad. Bueno, si te gusta estudiarlo, me parece maravilloso, pero Shiva alude en este contexto a la conciencia. ¿La conciencia cómo es? La conciencia es conciencia, simplemente está ahí, como un Buda meditando, como Shiva meditando, ¿no? Quieta, quieto. Entonces hace falta el movimiento para que esa conciencia se pueda autoobservar. Estoy hablando de filosofías tántricas muy antiguas y yógicas muy antiguas. Si esto te interesa, te invito a que lo estudies más en detalle, pero básicamente es como se creó el universo también, ¿no? Desde la filosofía espiritual, que se comprueba también con otras palabras desde lo científico, ¿no? Como que algo que tuvo que explotar para observarse, polarizarse, moverse para poder crear algo nuevo. Entonces, la conciencia en sí estaría quieta, inmóvil, el masculino en sí, si no fuera que tiene un impulso del sagrado femenino, estaría completamente quieto e inmóvil, no tendría capacidad de observarse, de crecer, de sanar, de evolucionar. Y ahí es cuando entra el sagrado femenino, que en lo tántrico le podemos llamar Shakti. Y Shakti es la energía. Shakti va a venir a desarmar, a sacudir, a despeinar. Shakti, eso, como mueve la conciencia, ¿no? Dice, pero mira para acá, pero fíjate, pero dale, te sacudo, genero caos. El femenino es necesario también, entre otras cosas, para generar caos. Si no hay desequilibrio, no puedo encontrar mi equilibrio. Tiene sentido, ¿no? Como, todo forma parte de. Entonces vamos a hablar un poco de cómo es esta energía, Shakti, el sagrado femenino. Podemos observar en este caso el óvulo. El óvulo, a diferencia del esperma que se regenera y vuelve a hacerse infinitamente, paréntesis, el hombre es fértil toda la vida, pero su fertilidad también cambia, es mentira de que es siempre igual, pero en el caso de la mujer la fertilidad está bien estipulada entre la menarquía o menarca, que es la primera menstruación, y la plenopausia. Uso la palabra plenopausia en vez de menopausia para no decir que las mujeres sabias en esa época son menos, sino son plenas. Entonces, ese óvulo que tenemos las mujeres, que en realidad está dentro del folículo y luego madura, y el folículo libera un óvulo, estamos hablando del ovario que luego viaja a través de la trompa, donde puede ser fecundado o no y llega al útero. Esos óvulos estaban en el cuerpo de la mujer cuando era un bebé dentro del cuerpo de su abuela. ¿A qué me refiero? Si, sigamos esa cadena de pensamiento. Una parte de quien creó a Yelén, o sea, el óvulo que fue fecundado para hacerme a mí, estaba en el ovario de mi mamá cuando ella estaba siendo bebé en el cuerpo de mi abuela. O al revés, si yo soy madre, y eso sucedería si un óvulo mío es fecundado, ese óvulo ya existía cuando yo era una bebé en el cuerpo de mi mamá. Entonces, una posible nieta o nieto de mi madre estaba en el cuerpo de ella ya. Entonces es una energía completamente diferente del sagrado femenino. Fíjense la cantidad de años, el proceso, ¿no? Entonces el óvulo no es como una flecha, sino que tiene una cabeza y una cola, sino que es redondito, sabe esperar, decide a quién dejar entrar, y es también un proceso así hormonal, químico, mágico, donde ocurren muchas cosas para decir, bueno, ¿qué folículo libera el óvulo este mes? Y una mujer tiene, un cuerpo con vulva, tiene esa cantidad de óvulos desde el momento en el que nació. No se generan nuevos óvulos a lo largo de la vida, desde el segundo mes que se forma el útero en el cuerpo de mamá. Entonces, el masculino, ¿no? Recién decíamos que el femenino en el esperma sería el ayudarse mutuamente, la empatía, el trabajo en equipo. El masculino en el óvulo es no solamente que el óvulo decide a qué esperma dejar entrar o no, sino que también activamente llama. Es un proceso hormonal y químico de que dice, vos, muchacho, vení para acá.
Entonces ahí vemos como siempre es un yin y el yang perfecto, como este símbolo donde el blanco tiene el punto oscuro y el negro tiene el punto blanco, ¿no? Hace siempre falta el equilibrio perfecto. Y muchos desafíos de los cuales vamos a hablar el jueves es esto de que la mujer o el cuerpo con vulva no ve su útero y como algo muy misterioso y muy desconocido, el dolor que la ginecóloga hace ginecólogo, o sea, quizás alguien que conoce mucho más de vos misma que vos. Bueno, hay mucho que sanar ahí. Y en lo simbólico alude a la luna. La luna es cíclica. Cada 2 o 3 días, por ejemplo, la luna va cambiando de signo. Si estás viendo esto el día de la presentación, el día 2 de la Escuela de Placer, estamos en junio del 2022, creo que es 14 de junio hoy, está la luna llena en Sagitario, ya mañana cambia de signo, ¿no? Y de Sagitario pasa a Capricornio, entonces es algo que va cambiando todo el tiempo. En cambio el Sol en este momento está en Géminis y se queda en Géminis durante toda una lunación completa, ¿sí? Durante 28 días aproximadamente el Sol va a estar en Géminis, entonces es bien diferente la velocidad de esta ciclicidad, ¿no? La espermatogénesis es mucho más lenta, por ende más constante. El ciclo vinculado a lo que ocurre con la testosterona del hombre también, y está mucho más vinculado a lo solar que a lo lunar. En sánscrito, los órganos sexuales femeninos o del cuerpo de mujer se refieren a yoni, y es muy importante, Casilda Rodríguez aclara esto en su libro Pariremos con placer, que yoni no se refiere solamente a la vulva y a la vagina, sino que nuestro órgano de gozo y de placer es el útero. Entonces, como una persona con útero es importante como aprender a escuchar que el útero no solamente nos duela en la menstruación, porque de hecho no debería por qué dolernos, sino que podamos sentir su latido, sus mariposas, y que es importante sanar, ver, trabajar con lo uterino para conectar con el placer, y no solamente con, no sé, la clítoris. En femenino, en vos, en mí, en todas las personas, piensa en ideas. Entonces, en vez de pensar en problemas y soluciones, como hice el ejemplo recién, sería pensar en ideas, ¿no? Podría estar pensando en, ay, ¿cómo va a ser el cierre de la pieza de la escuela de placer? ¿Y qué pasa si hago un encuentro presencial? Ay, sería re lindo, pero también no, bueno, no importa, voy a seguir soñando. ¿Cómo va a ser, no? Y sueño, no sé, un gran evento en el parque, que puedan venir todas las muchísimas cientos de personas que somos inscritas. Bueno, pero queda como en la idea. Entonces es importante unir el femenino que piensa en ideas, que sueña, que imagina, que visualiza, con el masculino que le pone el marco de problemas y soluciones. Pero a veces quizás te ha pasado, ¿no? Que vos simplemente querés hablar de lo que te pasa, ¿no? Como estoy confundida, me pasan cosas, qué sé yo, más desde lo femenino, y viene alguien con un masculino más desarrollado y dice, bueno, pero a ver, esto tiene solución lo que me estás diciendo. Pero quizás no querés solucionarlo, simplemente querés plantear lo que te está pasando. Entonces ahí podemos ver algunos ejemplos también de cómo estas energías danzan. Y el femenino en vos y en mí va a regir el espacio. Entonces, lo femenino hace que rige la belleza, ¿no? La importancia o lo de embellecer un lugar, poner un ramo de flores, colgar un cuadro, pensar cómo está energéticamente, voy a prender un saumerio, voy a abrir las ventanas, voy a dejar que entre luz, voy a hacerme las uñas, vestirme de una manera hermosa. Ese es el femenino en vos, no importa si sos hombre o si sos mujer, esto de regir el espacio. Y el femenino percibe, ¿no? Como hacía recién el ejemplo, ¿no? Como puedo percibir, cómo sería abrazarlas a todos ustedes y sentir, y empáticamente pienso, ay, no sé si puedo dar la escuela de placer, porque qué pasa si esto mueve muchas cosas, y no, ay, como que estas temáticas abren traumas, y entonces como, no sé, mejor no lo hago, o sí lo hago, porque ay, empáticamente me pongo en los lugares de todas las personas que escuchan esto y pienso que quizás es mucho o es poco, debería agregar un día una temática. No, me quedo ahí sintiendo empáticamente, pero si solo percibo y no voy hacia la meta, no llego a ningún lado. Entonces tiene que ser la combinación. Si yo solo voy a la meta, me voy a comer el mundo, no me va a importar nada. Si yo solo me quedo en sentir la meta, nunca me voy a mover del lugar. Entonces, esto como una pequeña resumen de lo que es el femenino y el masculino. Y ahora quisiera hablar con vos, compartir en voz alta algunas reflexiones sobre la importancia del equilibrio de estas dos energías para abrirnos al placer. Uf, bueno,
Y acá tendríamos para hablar un montón de horas, pero vamos a pensar cómo sería si esto está en desequilibrio. Por ejemplo, si yo nací en un cuerpo con vulva o si yo me identifico con el género femenino, me siento mujer, ser, tomar, habitar la energía masculina, habitar el deseo, puede ser muy desafiante. El deseo, lo hablamos ayer en el vivo con Aurora, te invito a que pases a verlo, astrológicamente se refiere a Marte, ¿no? Entonces, para un cuerpo que se identifica como mujer, habitar el deseo puede ser desafiante por los miedos al rechazo, por como que somos demasiado, ¿no? Una mujer que expresa su deseo, que se muestra, que busca, que va. Hay algo que hemos aprendido de hacernos más bien pequeñas, disimuladas, sutiles, ¿no? Como y es un montón una mujer que habita su deseo, pero esto es sumamente importante, que nos animemos a hacerlo. También, por otro lado, si sos hombre o te identificas con ser hombre o tenés un cuerpo con pene, lo que aprendimos en relación al deseo es que el deseo masculino que no incluyó la empatía femenina ha hecho mucho daño, ¿no? Esto de tomar un cuerpo y vaciarme en el cuerpo, simplemente, sin pensar si mi compañera llegó a un orgasmo, si sintió placer, si no lo sintió, como algo del sexo como que termina cuando el hombre eyacula, ¿no? Y ahí termina la sexualidad. Bueno, no, entonces hay mucho dolor también en los cuerpos masculinos de haber mucha culpa de dónde venimos, de la historia del patriarcado, del abuso que hubo de los privilegios masculinos. Y ahí también es importante que los hombres o las personas con pene puedan decir, bueno, pero yo soy una persona con deseos, que le gusta hacer el amor, que le gusta coger, ¿no? Como mucho también de ir y la importancia de volver a habitar el deseo sin sentir culpa, sino hacerlo desde una nueva responsabilidad. De soy una persona con pene deseante, soy un hombre deseante y eso está bien. Y eso me impulsa para ir detrás del deseo y no importa con qué genitales haya nacido, ¿no? El masculino, para evitar el placer, hace que estés acá en esta escuela. Si no tuvieras masculino, no estarías viendo este video, no irías detrás de la persona que te gusta, no mandarías el mensajito. No te comprarías la pieza del placer, no entrarías al sex shop para animarte a cosas nuevas, no te inscribirías al taller de tantra, no sé, un montón de cosas que no harías si no tuvieras el masculino que va detrás de su deseo. Y si no tuvieras femenino, en astrología esto alude más al planeta Venus, a la pregunta de ¿ante qué te abrís? ¿Qué te abre? Esto tiene más vinculación a la entrega, a la apertura, al estar a la espera de decir, ¿por qué me quiero dejar penetrar? Entonces, más que algo activo, es algo receptivo, súper, súper, súper importante. Entonces, si no tenemos femenino, por ejemplo, en la intimidad con vos misma, con vos mismo o con otra persona, vamos a buscar solo ir hacia la meta, solo ir hacia el orgasmo y perdernos de que la riqueza de la intimidad, la posibilidad de abrirnos, de encontrar nuevos espacios, de que sea como hacer el amor con el universo, con Dios, con Diosa, está vinculado a lo femenino, al no correr detrás de nada, sino a que habitar al presente y rendirnos de ese lugar. ¿Cómo se siente la mano sobre la piel? ¿Cómo se siente el olor, el perfume de tu persona amada? ¿Cómo se siente si nos detenemos y respiramos y la respiración en la nuca y el sexo como un acto meditativo, esté solo, sola o con otra persona? ¿No? Entonces, el femenino, sin Venus, sin el femenino, sin Shakti, no va a ser posible el placer. Va a ser una carrera de ir hacia una meta que nos desconectamos por completo. Entonces, ¿qué pasa también? Hay tanto que sanar, ¿no? En el cuerpo femenino, en un cuerpo con vulva, esta pregunta de, ¿y ya acabaste? Entonces, ¿no? Con relación heterosexual, ¿no? Como si ella puede acabar, entonces él puede acabar. No, ¿cómo no? Saltemos esa pregunta que hace un montón de presión, abrámonos a disfrutar. Y si el orgasmo viene, maravilloso. Y si no, puede ser sumamente placentero. Pueden venir muchos orgasmos, como se llaman orgasmos de valles, ¿no? Entonces, en vez de que sea tuk tuk, como viene el orgasmo y se vuelve a ir, como más como cimas, como olas, que solo son posibles si nos abrimos al femenino.
Y si solo nos abrimos al femenino y no vamos detrás de nuestro deseo, no podemos decir que no podemos decir que sí. Entonces ahí la importancia de equilibrar ambas cosas. Bueno, hay muchísimo más que decir en relación a esto. Creo que en este momento voy a cerrar esta grabación. Sí te recomiendo que vayas a ver el vivo en Instagram que hicimos junto con Aurora, de la Escuela de Astrología de Marea, porque habla muchísimo de esto, sobre todo de las sombras, cuando no está en equilibrio, cuando está en desequilibrio. Y también estoy abierta a que me escribas, que preguntes, me encantaría saber un poco más de vos. Espero que te haya servido muchísimo el encuentro de hoy, que te ayuda a observarte, a trabajarte y a equilibrar tus energías para habitar más el placer, porque creo que no hay puerta de entrada más directa a habitar el placer de nuevas maneras, a subir el volumen, a expandirlo y por ende a hacer puente desde lo humano a lo divino, que habitar nuestra sexualidad y nuestro placer, empezando con tejer las polaridades adentro de cada una, de cada uno. Espero que te haya hecho muy bien esta teoría, que la puedas compartir, que te sirva de trampolín a una versión tuya de más gozo. Nos vemos en los siguientes días de la escuela en Instagram, en las prácticas y en las clases teóricas. Muchas, muchas, muchas gracias.